Bueno, estamos iniciando otro debate Santel. Hoy sí nos visita la doctora Jenny, que edilesa de Puente Aranda, que había tenido dificultades en los programas anteriores y que es la que alegra este programa con su imagen. También estamos con el doctor Andrés Ortúa, director del DILE, y con el profesor Juan Carlos y catedrático Juan Carlos Jaime. Hoy vamos a abordar el tema que tiene que ver con las transformaciones pedagógicas y vamos a hablar y empezar con el tema de los 7.000 profesores que están ejerciendo toda esta labor y cómo espera tanto la administración como los estamentos y la educación que ellos se desempeñan. Yo los quiero saludar. Edilesa, bienvenida. Muy buenas noches a todos, un fraternal y solidario saludo tanto al profesor Juan Carlos Jaime, a don Jorge de Santel, a nuestro director del DILE, Andrés Ortúa. Muy feliz de poderlos acompañar esta vez. Me quedé con muchas ganas de hablar de jornada única en el encuentro pasado, pero aquí estamos para continuar trabajando. Claro, y nos alegra mucho que usted nos acompañe, porque la verdad, sin usted, el programa es la mitad. Nosotros tres no alcanzamos a llegar a su altura, Edilesa. Bueno, doctor Juan Carlos, ¿por qué le da risa? Doctor Juan Carlos. No, porque es cierto, muy buenas noches para todos y todas. Agradecer la invitación a Santel nuevamente, profe Andrés, profe Jenny. Gracias por compartir esta charla, sobre todo un eje fundamental para la educación como es la pedagogía. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta conversación. Bueno, y el doctor Ortúa, hoy no lo veo tan cansado, se nota un poco más fresco, aunque pues les estamos contando a los televidentes que ya estamos de noche aquí en este programa, pero pues esa diferencia la contamos por el esfuerzo que ellos hacen por estar acá. Doctor Ortúa, buenas noches. Buenas noches, don Jorge, un saludo a la audiencia, a todas las personas que se conectan a este programa, siempre que es tan importante el debate en educación para la localidad de Puente Aranda, y esperamos pues que se sigan cuidando, que esta nueva experiencia que se nos viene de pandemia, de restricción un poco más ardua en la localidad a partir del 27 de julio, pues sea un aprendizaje para todos y todas, y seguirnos cuidando en casa, deseándoles lo mejor, con mucha armonía, bienestar y salud. Asimismo, pues mi saludo y mi respeto a Juan Carlos, que nos ha venido acompañando en los últimos programas y ha sido pues una grata compañía en este último tiempo, y por supuesto a nuestra Jenny, que ya, pues, como no había vuelto, pues ya pensábamos que ya había desertado, pero bueno, bienvenida como siempre a este espacio que le abre las puertas de la participación que su merced pueda tener, y también pues un saludo para todos los asistentes y el equipo también de Santel. Don Jorge, como siempre, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa y entramos al tema entonces de las transformaciones pedagógicas, y entrando por ese tema a los 7.000 maestros que cuenta la localidad, pues se cuentan para todo este desarrollo. Entonces ya regresamos y volvemos en unos segundos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Triple Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, ya vamos con el tema vamos a iniciar con el tema de los docentes y reconocer esa función tan importante que ellos ejercen. Yo voy a tomar el toro por los cachos de una vez, me voy con el doctor Ortúa para preguntarle este tema. ¿Cómo va a ser ese trabajo de reconocimiento y la formación docente hacia futuro en estos 4 años? Y cuál va a ser esa preparación para los docentes, la vinculación a redes, la participación en todas las cosas que se necesitan para que los maestros desempeñen bien su trabajo, y desde el DIRE aquí de Puente Aranda, cómo se ve eso y qué se espera lograr. Bueno, muchas gracias. Espero que no sea toro por los cachos. Todo, porque bueno, básicamente el tema de los 7.000 maestros para la localidad, para la ciudad, es una propuesta muy importante, muy ambiciosa. La meta del plan de desarrollo habla justamente de reconocer y apoyar la labor de 7.000 maestras y maestros a través de programas de formación docente y la generación de escenarios que vinculen que permitan su vinculación a redes, a grupos de investigación y el reconocimiento social de su labor, a través de los cuales 5.000 maestros y maestras, directivos docentes en estrategias de formación posgradual. Y tenemos además pues todo el ejercicio de la dirección de formación docente en 2.000 procesos de formación en servicio y participación, digamos, en todo el trabajo de investigación. 7.000 maestros que se forman en la ciudad es una meta muy ambiciosa. Cuando hablamos de que la planta docente del distrito son alrededor de 30.000 maestros, estamos hablando de casi el 25%, la cuarta parte del sector educativo, y más cuando se ha hecho una inversión importante en los últimos años. Hace 10 años se ha venido haciendo una inversión importante en formación posgradual de los maestros y las maestras. Entonces, hablar de una meta de este alcance pues requiere un largo aliento, pero es una meta que es muy importante para la administración, ya que pues maestros más y mejor formados pues tienen obviamente un rédito fundamental en el trabajo pedagógico, en el quehacer cotidiano, en la transformación de la práctica pedagógica. Así de que hablar de este propósito de plan de desarrollo es muy placentero, porque ciertamente nos pone en una sintonía que es bien importante, y es decirle hoy a la comunidad educativa de la ciudad que unos maestros que se están formando, que se están preparando, que tienen posgrado, que tienen maestría, que tienen doctorado, pues obviamente son maestros y maestras que van a tener una posibilidad de mejorar las condiciones de formación de nuestros estudiantes. Entonces, una meta ambiciosa, una meta clara, pero también no solamente a nivel de formación de posgrado, sino también la formación de los de los maestros en términos de redes de investigación, de cualificación, de participación en eventos, que es muy importante que los maestros hagan su ponencia, su simposio, que se presenten artículos a revistas indexadas, que tengan su CVLAC en conciencias, que trabajen en todo este tema de investigación, porque esta es la vía expedita, la vía para mejorar las condiciones de formación de maestros, que ese saber pedagógico que circula en el colegio, en el aula, en la comunidad, en la localidad, pues sea visibilizado y reconocido. Entonces allí tenemos 2 líneas muy claras, todo el tema de divulgación y de trabajo, y otra línea muy precisa que es la de formación posgradual para los maestros y maestras. 7.000 maestros en total en el proceso de formación. Bien interesante. A mí, cuando usted habla de difusión, pues ahí está Santel, lo que podamos ayudar en ese tema. Si es necesario abrir un programa para ese tema, lo hacemos. Le agradezco mucho por este proceso. Yo quería preguntarle a la doctora Jenny sobre este tema, y usted, que ha sido docente con toda esa experiencia que tiene, tan joven y con toda esa experiencia, ese reconocimiento a los maestros, ¿en qué implicaría la educación a la de los jóvenes y a la de los muchachos, que la van a recibir por medio de lo que se reflejaría cuando ellos lo hagan? Bueno, esto es una base fundamental para cualquier progreso humano. Entre un maestro esté más capacitado, pues muchísima mejor formación podrá entregarle a sus estudiantes. Un punto que me parece fundamental y que acabo de tratar
nuestro director del DILE, es no solamente la formación académica, sino la investigación, innovación y participación. Precisamente hoy hablando con el Consejo de Bogotá sobre la renovación del Acuerdo 13 de participación, uno de los puntos fundamentales que yo tocaba, que tuve la oportunidad de ser la vocera de mis compañeros del Verde y del Polo, fue que, por ejemplo, en los espacios de participación de los encuentros ciudadanos, el delegado o la persona que se escoge para participar desde el área de educación es solamente los directores docentes, los directivos docentes, es decir, los rectores de cada colegio. Me parece en ese sentido que se estaba negando un espacio y un derecho fundamental de la participación a toda la comunidad educativa, puesto que en los encuentros ciudadanos no participan padres de familia, no participan estudiantes y no participan docentes. Por eso me parece tan fundamental el poder formar espacios de participación ciudadana de los directivos docentes, pero también acompañados de toda su comunidad educativa en estos espacios que se están brindando con el nuevo plan de desarrollo, asimismo como la creación de grupos de innovación e investigación, dado que en este momento de crisis por el COVID-19 nos hemos dado claramente y hemos evidenciado claramente que nuestro país está atrasado en procesos de investigación y en procesos de innovación. Por tanto, apuntarle en esto a la educación, a la formación docente, va a apuntarle a un crecimiento social, económico, educativo y demás a nuestros estudiantes, porque allí mismo en las aulas de clases se abrirán los espacios de participación inclusivos para todos en áreas de innovación y de investigación, algo que se debe empezar a valorar mucho en nuestro país porque tenemos gente talentosa, tanto maestros como estudiantes, como padres de familia comprometidos, entre otros, que vivimos y trabajamos constantemente por la lucha de una educación de calidad y de una educación formativa, equitativa a todos, que esa va a ser nuestra base para el progreso social. Qué bien, interesante el tema. Yo le pregunto al profesor Juan Carlos sobre esta visión. ¿Usted qué opina de este reconocimiento y de lo que busca la administración con reconocer ese trabajo y vincularlos a las redes sociales, a la innovación, a la investigación? ¿Eso cómo se verá reflejado en la educación? Para después ir al otro punto que tocamos un poco la vez pasada, sobre los estudiantes y la formación brillante o los 500 años de Bogotá de tener, que se cumplen ahora en muy poco tiempo, y esperar cómo será eso para Bogotá. Entonces le pregunto yo, doctor Juan Carlos, su visión sobre este tema. Gracias. Bueno, sí, me parece importante que se haya fortalecido este programa, porque necesariamente la formación universitaria, profesional, posgradual para los maestros es fundamental para el ejercicio pedagógico. Decir que es una de las pocas entidades territoriales certificadas en educación que tiene, digamos, este derecho o estos programas para los maestros. En otras partes del país no se da. Esto es un programa más o menos hacia el año 2012 que inicia, y hay que resaltar que fue un acuerdo entre la ADE, el sindicato de maestros, y el gobierno de ese momento en la alcaldía. Yo fui beneficiario incluso de comisión de estudio para hacer el doctorado, y al igual que muchos otros maestros y maestras en el distrito. La administración pasada había restringido y había transformado este logro en capacitación, básicamente redujo bastante los cupos, y me parece muy bien que hoy la administración lo retome. Entonces eso es lo primero en términos de resaltar el mantenimiento y desarrollo de este programa, ya sea con auxilio de matrículas o ya sea en comisión en tiempo para estudiar. Segundo, me parece fundamental, como se dice, el reconocimiento a los maestros. Creo que es necesaria la formación y sobre todo garantizar que se pueda acceder a la educación posgradual, porque está muy costosa. Entonces me parece muy bien que en parte del reconocimiento a la labor docente pues se dé la posibilidad de la formación. Y tercero, es una necesidad. Yo creo que es una necesidad que hoy haya formación por dos aspectos. Uno, por la incidencia en la práctica cotidiana, pero dos, porque es necesario repensarnos la educación. Fíjense, don Jorge y compañeros de mesa, que los conceptos que hoy tenemos en educación,
todos son de economistas, ¿sí? Competencia, estándar, indicador, meta, desempeño, todos esos vienen de la lógica económica y desafortunadamente ningún pedagogo ha configurado ningún concepto de eso. Entonces yo aspiro y espero que con esta formación en posgrados, maestrías y doctorados, nos pensemos la educación para Colombia, en particular para Bogotá, y tengamos esa fuerza intelectual capaz de pensarse una educación para nuestro país, acorde a nuestro contexto, configurando nuevas conceptualizaciones, porque digamos que la pedagogía hoy está, en mi opinión, instrumentalizada por toda esa lógica económica, ¿no? En los consejos académicos se asumen estos conceptos muchas veces como una letanía y desafortunadamente muchas veces por la falta de formación en estos escenarios de posgrados, y creo que es una gran posibilidad, una gran oportunidad, pero sobre todo una necesidad para poder potenciar la pedagogía en Bogotá. Gracias. Bien, interesante. Creo que hemos ya iniciado este tema bien profundo y lo hemos entendido hacia dónde quiere llegar. Digamos que podríamos preguntar, ¿y ese será el reflejo que se espera para reducir la brecha entre colegios privados y públicos? ¿Con eso se espera reducir esa brecha para que sea más equitativa la educación? Yo le pregunto eso al doctor Ortúa, o cuál es el otro objetivo que podríamos llegar a cumplir con eso. Bueno, Juan Carlos, don Jorge. Juan Carlos Jaime Jorge. Bueno, don Jorge, mire, aquí hay un tema que es bien importante, y es que la reducción de la brecha educativa no obedece solo a un factor de maestros, sino la brecha educativa son todas las condiciones que afectan el proceso escolar y el rendimiento escolar de los estudiantes. En un estudio que se hizo sobre el rendimiento escolar por parte de la Secretaría de Educación hace algunos años, que comparaba a los mejores estudiantes, los mejores bachilleres del sistema educativo público con los mejores bachilleres del sistema educativo privado, encontramos unas diferencias muy significativas. Temas de estrato socioeconómico, por ejemplo, los mejores bachilleres de estrato socioeconómico son de estrato 4, en particular del 5 y del 6. Los estudiantes de los colegios privados de estratos 3, 2 y 1 pues tienen casi el mismo desempeño de un estudiante de colegio privado. En la localidad de Puente Aranda, por ejemplo, la brecha son entre 10 y 15 puestos en promedio en pruebas saber, entre un colegio privado y un colegio oficial. La idea es que eso se vaya reduciendo, pero para esto no es solo el tema que yo acabo de señalar, un tema de estratos, es un tema, por ejemplo, cultural. Les voy a poner un ejemplo para ponerle picante a la discusión, o simplemente mayor interés, más que picante. Y es, imagínense ustedes que ¿cuánta televisión creen que ve un estudiante? Recuerden que el ICFES es el mejor puesto es el 1 y el peor puesto es el 500. Les recuerdo eso. Y la agrupación se da por los puestos que se van dando de medio, alto, superior. ¿Cuánta diferencia ustedes creen que hay? Le voy a preguntar a Juan Carlos y a Jenny. Y bueno, Jorge se quiere aventurar. ¿Cuánta diferencia cree que hay? ¿Cuántos puestos de diferencia creen que hay entre un estudiante que ve una telenovela todos los días a un estudiante que nunca ve telenovelas? En el ICFES. ¿Cuántos puestos de diferencia? No sé, pero yo te calculo por lo menos 200, entre 200 y 300. 200 y 300. Benny, ¿tú qué dices? No sé, estaba tratando de hacer un cálculo, pero debe ser infinita, porque el entorno cultural para mí es fundamental en estos procesos. Listo. Pues imagínense que, compañeros de mesa, la diferencia son 250 puestos. Un estudiante que ve novela todos los días, ahorita que está en otra exposición de Gavilanes, entonces usted sabe todos los días Pasión de Gavilanes, al que nunca lo ve, está demostrado en la prueba, en el estudio estadístico que hizo la Secretaría de Educación,
que ver telenovelas, todo lo afecta claramente, pero no estoy diciendo, es un indicador por lo que señala Jenny, es muy importante. Eso no quiere decir que si no veo novelas soy mejor estudiante, no, eso no quiere decir eso, pero es un tema de acceso cultural. Las posibilidades de acceso cultural son bien particulares. Un estudiante que tiene biblioteca en su casa a un estudiante que no tiene biblioteca, 100 puestos de diferencia. Un estudiante que su madre, porque la madre es la que normalmente acompaña el proceso escolar, su madre es universitaria, terminó la universidad, a un estudiante que su madre tiene primaria incompleta, 250, 300 puestos de diferencia. Es decir, estamos hablando de una situación de acceso cultural y de irradiación, digamos, de todos estos factores asociados al rendimiento escolar. Entonces, con esto lo que yo quiero demostrar básicamente es que reducir la brecha no pasa solo por la escuela. Por supuesto que la escuela es un factor esencial y predominante. Y claro que desde acá, desde la escuela, estamos convencidos que la Secretaría de Educación va a desarrollar un trabajo mucho más certero. Pero esta inversión que va a realizar la Secretaría de Educación con los 7.000 maestros, una inversión que asciende a 158.000 millones para el trabajo con los 7.000 maestros en formación docente, pues son un factor importante, pero los demás factores, infraestructura educativa, acceso cultural, apoyo de la familia, procesos escolares, entorno circundante, todos los temas de formación de los mismos padres de familia, que tenemos acá un programa en el que sabemos que vamos a comenzar a plantearnos lo de la escuela de padres, que fue un ejercicio muy interesante que ya adelantamos con Santel en sesiones anteriores. Entonces imagínense todas las posibilidades que tenemos para seguir con el trabajo de reducción de la brecha. Y aquí no vamos a decir que la educación privada es mala y que no, para nada. La educación privada tiene sus bondades, tiene sus ventajas y son personas, son profesionales de la educación, son por supuesto instituciones que han venido haciendo la tarea durante muchísimos años, y por supuesto que la educación pública hace una oferta y hace una propuesta, y el trabajo de la Secretaría de Educación por supuesto es el fortalecimiento de la educación pública. Entonces no se trata acá de rivalizar ni de una revancha, no, todo lo contrario. Yo creo que todos estamos hablando hoy de un sector educativo, y que el sector educativo haga lo mejor por nuestros estudiantes es la meta, y que Puente Aranda, con sus 87 colegios privados y sus 15 colegios oficiales, abandere este lineamiento dentro de la ciudad, que sea la localidad educadora y reconocida por sus procesos ambientales, sociales y educativos, como plasma nuestro plan de desarrollo. Queda cuando lo oye uno hablar usted, doctor Ortúa, pues se pone a pensar que entonces cuando uno ve toda esa programación de novelas en los medios de comunicación, pues eso está alejando a la gente de la cultura. Claro, no será el único elemento, como usted bien lo menciona. Tener una biblioteca en la casa hace que los muchachos se desempeñen mejor, o que sus padres sean universitarios, eso mejora el entorno familiar. Bueno, pero la verdad que ver tanta novela como que atrasa el país. Yo no quiero decir eso. Pues yo no sé. Yo no quiero ponerlo ahí, claro, yo sabía que le iba a poner picante con el ejemplo de la novela, pero digamos que si yo lo único que hago en redes y en medios es verme la novela, pues claro, eso me va a afectar. Pero si yo además de eso hago otras cosas, he estado leyendo, le dedico 2-3 horas de lectura y veo media hora de novela, pues eso genera una proporcionalidad, es decir, cada persona lo define. Les voy a poner, para aclarar un poco más el ejemplo, para que no sea malinterpretado. Imagínense que en el mismo estudio también vieron si las personas que veían documentales tenían mejores resultados que los que tenían novelas, y eso no hay una diferencia significativa. O sea, es más como veo televisión todo el tiempo, y si lo único que hago es eso, pues claro, no tengo acceso a otras posibilidades de información. Entonces, como bien lo señala Jenny, pues el tema cultural es el que nos pesa. Bien. Bueno, doctora Jenny, ¿y usted con todas estas cifras cómo la ve? ¿Qué piensa? Bueno, yo veo dos cosas interesantes en este proceso. La primera, que nuestro director del DILE sabe que están repitiendo Pasión de Gavilanes. Sí, esto me sorprendió. Sí, eso no nos debe sorprender, sí. Sí, eso quiere decir que el director del DILE Andrés Ortúa ve Pasión de Gavilanes. Nunca lo he visto, pero sí me enteré por los medios. Ya excusas. Claro.
Bueno. Pero sí es fundamental y es de rescatar totalmente con lo que nos acaba de plantear nuestro director del DILE, que la formación docente para mí no es el punto fundamental de la mejora en la calidad educativa de los colegios públicos, porque si bien nos ponemos a revisar el perfil de muchos de nuestros maestros, por ejemplo el profe Juan Carlos Jaime, que lo tenemos acá presente, es docente de un colegio público de nuestra localidad de Puente Aranda y es doctor en educación. Y como él tenemos casos de personas bastante preparadas con una maestría o un doctorado que le dedican alma, vida y corazón a la labor que desarrollan desde el colegio público. No obstante, las condiciones que tienen los colegios públicos, si nos ponemos a compararlas también con los colegios privados de alta categoría, porque también encontramos colegios privados que no cumplen con las condiciones para formar o para entregar procesos educativos excelentes y de calidad a nuestros jóvenes, pues encontramos que las brechas educativas cambian en cosas tan básicas como, por ejemplo, el dominio de una segunda lengua, que es fundamental para cualquier proceso educativo y que hoy en día nos da oportunidades de salir a hacer grandes cosas después del colegio, por llamarlo así, por no utilizar la palabra competitividad. Otra cosa es el desarrollo de las habilidades comunicativas, de las habilidades matemáticas, de las habilidades artísticas, culturales, entre otras, que en muchas ocasiones se dan de mejor forma en colegios privados. Tenemos conservatorios de música, tenemos escuelas de arte, tenemos espacios de formación de lo que está buscando quizás la jornada única o jornada extensiva, para dar otros espacios de formación, capacitación y desarrollo de habilidades y competencias, desarrollo de inteligencias, entre otras, que son fundamentales para el proceso educativo. El ser humano y nuestros jóvenes no pueden seguir siendo la cajita de que lo llenamos de conocimientos, matemáticas, español, física, química, sino que el cerebro humano tiene que ir desarrollándose también con otros espacios de formación, que es el arte y la cultura, y las cuales también nos van a llevar a transformaciones pedagógicas y sociales. Por esa razón, por ejemplo, lo digo en mi caso, yo no nací en una familia rica, todo mi estudio fue en universidades, en universidad pública y en colegio público, pero cuando uno en su contexto tiene la oportunidad de encontrarse con un familiar, de mi familia pocos son profesionales también, pero que lo pudo lograr con esfuerzo, que le gusta leer, que lo invita a uno a leer, cuando se empieza a encontrar con escenarios culturales, sociales, artísticos en una universidad pública como la pedagógica, que a mí me abrió el espectro de la vida y de todo el trabajo, una cosa impresionante, pues es cuando todas estas dinámicas de que quizás me concentre en mi casa solamente a ver la novela, porque es que no tengo ningún otro espacio de participación o de formación, pues es lo que me va a llevar a buscar y a generar también procesos diferenciales, tanto en mi vida como en la sociedad a la que pertenezco o conglomerado humano con el que me la paso. Por eso me parece fundamental que para disminuir esa brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados, también hay que empezar a invertir a la cultura, a la formación con padres, lo que hablaba el director del DILE, el trabajo con la escuela de padres me parece algo fundamental, por eso hoy vuelvo y reafirmo, los encuentros ciudadanos y demás, si queremos hablar de educación, tenemos que hablar de toda la comunidad educativa, no podemos parcializar directivos, docentes, estudiantes y padres cada uno por separado, porque no estaríamos hablando de una educación íntegra. Y el fortalecimiento de habilidades, más que hablar de competencias, yo diría de habilidades, tanto en lenguaje como en comprensión lectora, como en matemáticas, como en ciudadanía, cosas básicas en el cual yo salgo a la vida y sé cómo enfrentarme. Y me imagino y estoy totalmente segura que cuando me enfrento a una prueba saber, a una prueba PISA, entre otras, que si vemos nos llevan más a un análisis, a un enfoque crítico, social, entre otros, pues voy a poder solucionarlas de una excelente manera. Además de que en nuestro país, y estoy segura en nuestra localidad de Puente Aranda, tenemos talento por descubrir, talento por desarrollar, que necesitamos es empezar a crear las herramientas efectivas para que todo esto se pueda llevar a cabo. Bien, pues el enfoque del doctor Ortúa que había dado se complementa con este mismo cuando usted sugiere que se debe
promover el bilingüismo, mejorar, y eso lo tocamos en el programa pasado cuando hablamos de la jornada única, el arte, la cultura, la música y algunas habilidades de los muchachos. Vamos con el doctor Juan Carlos a preguntarle cuál es su posición entonces sobre este tema de la brecha educativa y usted también cómo lo ve para que podamos superarla, usted con esa experiencia que también tiene. Gracias. Sí. Bueno, primero una precisión, no es, digamos, como matizar la afirmación de que la educación privada es mejor que la pública. ¿Cierto? No, la localidad, con certeza los colegios públicos tienen unos buenos puestos en ese escenario y hay otros privados por debajo, digamos que es como un poquito más mezclado para que no quede la sensación de que la brecha es que los privados por encima y los públicos por debajo. Eso es un poco más matizado, digamos. Dos, yo estoy de acuerdo con lo que dice el profe Andrés y Jenny. El elemento cultural en la educación es clave, es decir, en los estratos 1, 2 y 3 hay unas dinámicas culturales, familiares, socioeconómicas que hay que tener en cuenta en la planeación pedagógica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es casi que el primer criterio es tener en cuenta el contexto. Lo que a mí me extraña y cuestiono es que se mida con el mismo rasero las pruebas estandarizadas al estrato que tiene unas bibliotecas, que tienen buena nutrición, que tiene contextos sociales y culturales distintos, a un estrato 1 y 2 que tiene esas adversidades. Entonces yo creo que ahí hay un elemento a cuestionar desde la pedagogía, es estandarizar o medir con el mismo rasero contextos diferentes. Y ahí es donde es tan fundamental, me parece a mí, la formación de maestros y maestras en posgrados, porque es también poner en cuestión, digamos, una lógica pedagógica que ha venido anulando esas particularidades. Yo creo que el primer elemento es ese elemento de contexto a tener en cuenta. El segundo aspecto que me parece a mí necesario y es hoy, pues se habla de que se va a generar unos espacios, digamos, de maestros y de sabios, como se dice, para pensar esto, y creo que eso aquí en la localidad tenemos que potenciarlo. Maestros y maestras, entendiendo el contexto cultural de la localidad, generar esas apuestas o esas transformaciones pedagógicas que se proponen en el plan, y que ojalá pues de la localidad surjan varios cupos para los maestros y maestras en estos escenarios posgraduales, y que las redes que se proponen, las redes pedagógicas de maestros y maestras para la investigación, pues se logren materializar, porque indudablemente el trabajo colectivo, el trabajo en red, es lo que nos va a permitir ir encontrando y compartiendo esas experiencias y construyendo el saber de manera. En ese orden de ideas, pues se puede también empezar a transformar elementos que, si bien es cierto, no están en la responsabilidad del magisterio como tal, podemos aportar a transformar esos contextos culturales que hay. Y ahí es donde es importante pensarnos propuestas pedagógicas que vinculen a la comunidad. Yo creo que nosotros no podemos seguir hoy ajenos a esas problemáticas de la comunidad, y menos hoy cuando la pandemia nos muestra una realidad que estaba oculta, no que no existiera, estaba oculta. Y creo que hoy la escuela no tiene que ser misma, la educación no tiene que ser la misma, el maestro no tiene que ser el mismo, tenemos que ser otros elementos importantes, casi que pilares para la transformación social que está en nuestro entorno. Entonces creo que la formación de estos 7.000 maestros y maestras deben de estar también en función de esa necesidad que tiene hoy pues nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros estudiantes, nuestros egresados, y creo que ahí podemos jugar un papel importante en la localidad en tanto reconozcamos esa condición cultural, socioeconómica que existen en este territorio. Gracias. Bien, pues chévere los aportes que usted también hace sobre el contexto, la diferenciación de pruebas para medir los diferentes estratos y las diferentes relaciones que tiene la gente con el entorno y la educación, que no deben medirse de la misma manera. ¿Cómo ve usted lo de las redes? Interesante. Y cómo involucrar a la comunidad también en la educación. Cada uno de ustedes... ¿Me permite, don Jorge? Sí, siga. Si tiene alguna interpelación en ese tema, le agradezco mucho. Sí. Quiero decir una cosita.
y es la siguiente: no podemos desconocer también el entorno educativo en el cual están ubicados la mayoría de los colegios públicos. Encontramos problemas de microtráfico, de pandillas, de hurto, entre otras, que son entornos educativos que los colegios privados en ocasiones tienen un poco más favorables, porque la inversión de sus recursos o el lugar donde están ubicados geográficamente pues es un poco más estratégico para que estas condiciones sean dadas de una manera más positiva. No obstante, no estoy de acuerdo con el profe Juan Carlos en que debamos dividir las pruebas según estratos sociales. Lo que tenemos es que invertir más en los estratos sociales bajos para que todos podamos tener la misma calidad de educación y no allí se empiecen a dividir las pruebas. Porque en ese sentido estaría yo, según mi teoría y mi contexto social, estaría siendo yo discriminada por ser de un estrato socioeconómico más bajo y me estarían evaluando de una manera diferente porque consideran que no puedo o no tengo la capacidad de aprender o de asumir mi contexto educativo como es. Entonces, en eso sí difiero un poco con el profe Juan Carlos. Lo que le tenemos que decir al Estado y a quienes quieran apoyar la educación pública es: inviértale más a los estratos socioeconómicos bajos, a la gente más pobre, porque es que el progreso social está en la educación y todos merecemos la misma calidad educativa. Bueno, doctor Ortúa, y usted, con respecto a la posición de Juan Carlos y lo que dice la doctora Jenny, ¿qué opina? Yo creo que la perspectiva de las pruebas debe ser modificada. Yo creo que no podemos generar una evaluación que nos permita seguir clasificando a los estudiantes, sino por el contrario, yo creo que la evaluación debe apuntar a reconocer esas capacidades que tienen los estudiantes. Y en ese sentido yo creo que reconocer la capacidad, la habilidad, la facilidad para resolver problemas, el análisis, la criticidad, todos estos elementos pues deben ser valorados ampliamente. Yo creo que debe haber una reestructuración del sistema de evaluación de pruebas externas. La evaluación de pruebas externas debe comenzar a pensarse de otra manera porque hay estudiantes y hay contextos que son muy diferenciales. Nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, acá del tema de acceso a educación superior y los recursos que íbamos a destinar desde el Fondo de Desarrollo Local para los temas de acceso a educación superior, decíamos, pues nos interesa mucho el estudiante que es académicamente muy bueno, el que es muy brillante, pero también nos interesa el que es deportista destacado, el que tiene acceso a la cultura, el que baila ballet o el que está en un grupo de teatro, es decir, el que tiene un liderazgo político, el que es el personal, es decir, esos estudiantes también tienen unas condiciones excelentes, pero a lo mejor académicamente pues tienen otra situación, porque lo más importante no es lo académico, es la integralidad de la persona, y la prueba lastimosamente nunca va a leer la integralidad de la persona. Entonces yo creo que las pruebas deben valorarse allí. Y en relación con lo otro que decía la respetada Edil, pues yo simplemente quiero señalarle que en los programas anteriores pues hablamos de entornos, hicimos un análisis muy pertinente de entornos escolares. Creo que ya pues esos programas que tiene falla, entonces pues para que hay que adelantar y recordar pues que ya hemos adelantado el tema de entornos escolares. Hicimos un análisis muy interesante de la política de entornos escolares. Señorita Edil, muchas gracias. Bueno, bien, interesante. Vamos a una pausa y vamos a retomar el tema ya en lo que tiene que ver con la visión que hacia futuro de esta participación. Entonces ya regresamos y volvemos para finalizar.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Quebrar Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, para continuar con el tema de las transformaciones pedagógicas y el mejoramiento de la gestión educativa, nos queda un tema de la visión y la política pública a largo plazo, teniendo en cuenta una visión hacia el año 2038, teniendo en cuenta la participación y la experiencia de la comunidad en todo este tema. Digamos, ¿cuál sería esa visión y esa aplicabilidad que podríamos tener para lograr una mejor educación a largo plazo? Yo le pregunto a la doctora Jenny su posición al respecto y qué es lo que usted cree en ese caso. ¿Qué se debe hacer? Bueno, definitivamente la política pública tiene que ser clara. La política pública en educación, la política pública en inclusión, la política pública en participación ciudadana, porque todo en cultura, porque todo ello nos va a llevar a la mejora de la calidad educativa. Algo importante a rescatar en este plan de desarrollo es que está basado en 17 objetivos del desarrollo sostenible, y en ellos claramente nos hablan de unos procesos inclusivos y equitativos, lo que siempre hemos venido hablando en diferentes programas en los que he asistido, de que toda la equidad en procesos de educación nos va a dar la oportunidad de crecer como seres humanos. Y cuando hablamos de equidad y de inclusión, volvemos a retomar que no solamente son poblaciones con discapacidad, sino todas las nuevas ciudadanías que con el pasar de los tiempos y con esta puesta en escena del siglo XXI, pues hemos ido reconociendo como comunidades animalistas, LGTBI, indígenas, RUN, bueno, múltiples ciudadanías. Hoy en día hablamos de una comunidad de ciclistas, de un consejo local de ciclistas, y ello nos va a dar también una transformación en medios de transporte, entre otras, y quizás una transformación también deportiva dentro del aula de clases. Por eso es tan importante pensarse en el hoy, en el pasado como una experiencia educativa de las cuales debemos aprender, en el hoy de lo que estamos viviendo, pero debemos proyectarlo hacia un futuro, y el futuro además es un futuro que en mi punto de vista también puede ser incierto. En este momento nadie esperaba que una pandemia nos llegara, y esto obligatoriamente nos llevó a que forzosamente cambiáramos nuestro modelo de aprendizaje, nuestro modelo de estudio, nuestro modelo de socializar, entre otras. Y puede ser como la única, como puede ser que vendrán otras a futuro. Por eso el pensarnos políticamente, socialmente, educativamente, tiene que hacerle con esas apuestas a futuros y con ese cambio de paradigmas. Las pruebas, evidentemente, y la forma de evaluar, como lo decía el director del DILE, Andrés, deben también transformarse y cambiar. Deben tener procesos totalmente inclusivos que hoy no los tienen. Tiene que tener nuestra población sorda un intérprete de lengua de señas. Nuestra población ciega tiene que tener software, lectores brailles, entre otras. Nuestra población autista o con demás discapacidades tienen que tener una sombra o un acompañante que pueda brindarle las herramientas necesarias para que él pueda presentar su prueba. La población con talentos, por ejemplo en deportes, conozco mucha población en nuestra localidad que son chicos talentosísimos, pero que tienen que faltar constantemente a clases.
Y lastimosamente el currículo del colegio público pocas veces está dado para adaptarse a estas condiciones de poblaciones con talentos excepcionales, porque lastimosamente así lo han vivido. Entonces, por esto esta apuesta a construir una ruta de trabajo a largo plazo tiene que pensarse con todas estas nuevas ciudadanías, con estas apuestas en escena, con estos contextos ambientales, de salubridad y demás que estamos viviendo, y tener mecanismos de participación efectiva de todas las comunidades dentro y fuera de la escuela, porque el proceso educativo no solamente se da en la escuela, también se da fuera, en la casa, en lo que comparto, en un parque o en un contexto de sentarme con mis amigos, entre otros. Allí me sigo formando. Por eso insisto mucho que cuando hablemos de educación, en cualquier instancia de participación, tenemos que hablarlo con toda la comunidad educativa. Directivos, docentes, estudiantes y familias. Bien, interesante el tema, y a mí me pareció que cuando usted habla de las señas, del braille, de los cuidadores, o sea, eso requiere un poco más de recursos, pero es más incluyente. Hacia futuro, pues ese sería como el ideal, de que la gente tuviera los recursos de acuerdo a sus necesidades para poder estudiar. Y en los deportes también los talentos y el tiempo para que los muchachos que tienen esas habilidades deportivas también los puedan desarrollar. Bien interesante su posición y le agradezco mucho que nos haya aportado esa idea. Doctor Juan Carlos, desde su punto de vista, yo voy a dejar al doctor Arturo de último para que cierre, pero le pregunto al doctor Juan Carlos, ¿qué opina de esa visión hacia futuro? ¿Qué podemos esperar? Y para el año 2038, que es lo que hemos hablado, ¿qué esperamos? ¿Qué debemos esperar? Gracias. Bueno, lo primero yo creo que es la defensa de la educación pública, administrada y financiada por el Estado, porque sí está en riesgo, o sea, la educación pública está en riesgo. Ya mencionaba en otro programa cómo existe empresarios por la educación que han visto en esta educación un negocio. Yo creo que lo primero, llamar a la defensa de la educación pública para que en 2038 la tengamos y fortalecida. Segundo, yo creo que es necesario también rescatar el papel del maestro, ¿sí? Y creo que uniendo las dos cosas, la transformación pedagógica y la formación de maestros, rescatar el papel del maestro, rescatar el papel de los directivos docentes, porque hoy se han venido instrumentalizando, es decir, negándose casi que esa capacidad de reflexión pedagógica y simplemente limitado casi que a ser instrumento de unas políticas educativas que lo llevan a perder el quehacer educativo. Por ejemplo, los directivos docentes, muchas veces la lógica administrativa no los deja pensarse el ámbito pedagógico. Entonces, 2, rescatar el papel del maestro. 3, la educación, y más hoy, tiene que aportar a resolver los problemas de sus contextos. Yo recuerdo muy bien el papel de los institutos agrícolas en los pueblos, por ejemplo, o los INEN, que eran colegios que desarrollaban tecnología, por ejemplo, ¿cierto? Que estaban muy cercanos a apoyar elementos tecnológicos, industriales, productivos, y creo que la educación tiene que volver a ponerse la camiseta de los problemas del país, de su contexto, insisto, y más en el entorno de hoy. Y 4, yo creo que sí necesitamos una reforma a nivel nacional del sistema educativo, incluido el presupuesto. Yo creo que si queremos mantener un buen sistema educativo hay que ponerle presupuesto. Se ha venido perdiendo con la reforma a lo que primero fueron las transferencias y después en el sistema general de participaciones. Se han perdido muchos billones de pesos y se siguen perdiendo cada año que pasa en inversión en educación. Entonces yo creo que lo que se ha logrado, por lo menos en los acuerdos entre FECODE y el Estado, que es reforma al sistema general de participaciones para que le llegue más plata a la educación, es clave. Entonces ese es un cuarto elemento para que tengamos educación en 2038 en otra perspectiva. Todo esto, todas estas 4 cosas que he mencionado, indudablemente requiere la participación de la comunidad educativa, es decir, la defensa de la educación pública, el papel del maestro, los problemas del contexto en la escuela y más presupuesto para la educación. No es una tarea únicamente del maestro, es de estudiantes, es de egresados, es de padres, es de familia, es de comunidad en general. Y ahí vuelvo y me devuelvo a lo que ya dije.
los proyectos educativos institucionales deben ser discutidos y casi que agenciados por la comunidad educativa, y en ese sentido tendremos una educación para el 2038 de muchísima perspectiva para lo que queremos, mejorar y transformar esta sociedad. Gracias. Pues doctor Juan Carlos, yo cuando veo que usted dice que la educación pública debe ser manejada por el Estado, me acuerdo de la salud. Ahora con toda esta pandemia hay muchas voces que dicen que la salud no debía estar privatizada, sino en base manejada por el Estado. Entonces, yo ahí sí le voy a hacer una pregunta tonta, pero que vale la pena que la gente lo vea. Uno podría decir que todo este planteamiento es de izquierda, que es que está por fuera de lo que se puede esperar en el contexto económico y el modelo económico que manejamos. ¿Usted qué piensa de eso, doctor Juan Carlos? Sí, no, ¿la visión o qué? Aclararle a la audiencia que digamos que pensar que la salud y la educación son mejores con la lógica mercantil ni siquiera es de derecha, es lo más inhumano que uno puede conocer, por lo menos con lo que está pasando hoy en términos de la salud. Entonces así pasaría con la educación. Y bueno, obviamente es una apuesta, llamémosla de social, ¿sí? De transformación, de pensar en lo humano, de pensar en el país, de pensar en que podemos vivir mejor, pensar en que hay una vida digna. ¿Es posible que digan que eso es de izquierda? Bueno, listo, no pasa nada. ¿Qué es lo fundamental? Que veamos que más allá de la izquierda y la derecha, que obviamente existen esas perspectivas políticas, lo central es que la educación tiene que aportar a resolver los problemas de nuestro país, y que fue una mentira cuando nos dijeron que lo privatizado iba a ser mejor. Y ahí está el ejemplo de la salud, está el ejemplo de las carreteras con las concesiones, está el ejemplo de las hidroeléctricas, miremos el caso allá en la costa, y podemos seguir todo el modelo privatizador a donde nos llevó. Hace 30 años, cuando yo me gradué de bachillerato, teníamos muchas opciones en este país, incluida de pensionarnos. Hoy nuestra juventud no tiene ni salud, ni educación, ni pensión, ni trabajo, ni expectativas de vida, y creo que eso hay que cuestionar. Independientemente de que diga que es de izquierda, eso es una realidad que todos los estratos, particularmente los bajos, tenemos que pensar. Bien, listo. Doctor Ortúa, su conclusión final de este programa tan interesante que hemos tenido el día de hoy. Don Jorge, qué pena con usted. Señora, ¿quiere decir algo? Bien, dígalo. Sí. Dígalo ahora, calle para siempre. Algo antes que concluya nuestro director del DILE, y es que comparto totalmente la posición del profe Juan Carlos en ese sentido. Yo sí, como política, me declaro totalmente con una puesta en escena por nuestra sociedad, por lo humano, por la educación, por la salud, porque los recursos públicos sean invertidos en el progreso social, y el progreso social se da a través de condiciones básicas dignas, y en ellos va la salud y la educación. Primero, lo primero. Gracias. Doctor Ortúa, ¿usted qué posición toma respecto a este tema? No, yo quería hablar de la misión de educadores. Sí, señor. Vamos, hay un asunto acá que es muy importante, muy interesante, que es la perspectiva pues que tenemos frente al tema de cómo es un diálogo de saberes. La misión de educadores consiste en un diálogo de saberes. Básicamente es con el sector privado y el sector oficial para consolidar la política pública educativa de la ciudad. Nosotros tenemos casi 800.000 estudiantes en el sistema oficial, pero también tenemos 800.000 en el sistema oficial público y 600.000 estudiantes en el sector privado, que es un asunto muy importante para reconocer cuando se piensa la política de la ciudad, porque estamos hablando del 60% en el sector oficial y 40% en el sector privado, lo que habla claramente, pues digamos, de la importancia del reconocimiento de este sector, porque hay una gran cantidad, una gran parte de la sociedad y del universo de la educación que básicamente lo que ha hecho es, digamos, generar una condición de lectura frente a la situación, pues, de la educación de la ciudad. En ese sentido, yo también quiero hablar que la apuesta es tener 1 millón de participantes
dentro del diálogo de sabiduría ciudadana, es decir, que 1 millón de ciudadanos de Bogotá participen de manera virtual, en este caso, de manera virtual, conectándose a los diferentes talleres, conferencias, encuestas, todo el tema, digamos, sobre la definición de la política y la perspectiva de la definición de la política, pero además la idea es hablar, tener un diálogo constructivo y posibilitador con todo el sector educativo, entonces donde la idea es hablar con todos los maestros y maestras de la ciudad, sector oficial y privado, y tenemos unos expertos en cada una de las áreas que son esenciales, es decir, unas personas que tienen un altísimo recorrido. El coordinador general, pues ustedes saben que es el profesor Ginás, que es el coordinador general de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, que también está el profesor Enrique Chaus, que está el profesor Javier Sáenz, que está Cecilia María Vélez, es decir, todas las autoridades en lo que tiene que ver con educación en el país, están allí unas personas idóneas, pero también maestros y maestras de la ciudad que se postularon y que se han reconocido. Entonces, hablar de la misión de educadores pues nos pone dentro de los ejes temáticos que son educación inicial, formación integral para nuestros niños, niñas y jóvenes, transformación pedagógica de los colegios, jóvenes y adultos con capacidades excepcionales, educación para todos y todas, que tiene que ver con equidad y énfasis en educación rural, y la financiación y mejoramiento de la gestión de la educación en la ciudad. Entonces, con todos estos elementos, mostrarles que la misión tiene un reto muy importante y que vamos a convocar a la ciudadanía en general a participar. Finalmente, ya para cerrar, pues yo creo que el tema de la apuesta por la educación no debe tener un partido político, sino debe ser una bandera que toda la condición política, y debe ser una decisión de nosotros como ciudadanos para generar efectivamente unos lazos de condición para fortalecer la educación de la ciudad, que la educación de la ciudad no dé pasos hacia atrás, sino que se fortalezca en general el sector, que logremos asuntos preponderantes como es el mejoramiento de la calidad en todos los niveles, que los niños y las niñas se sientan seguros, que vivamos sin miedo en los entornos escolares, que garanticemos que hayan diálogos de paz y de reconciliación, que lo socioemocional sea central, que la familia haga parte de los procesos escolares, que haya acceso a educación superior, que se fortalezca la educación inicial. Entonces, todos estos elementos no deben ser de un solo momento, sino deben ser transversales a las apuestas como ciudad. Y por eso la importancia de la misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, porque es la construcción de una política pública educativa a largo plazo, que a 2038, ya una vez hayamos alcanzado los objetivos de desarrollo sostenible, tengamos una ciudad reverdecida, tengamos una ciudad tranquila, una ciudad segura, una ciudad que esté, como siempre, la educación en primer lugar. Bien, interesante el tema. Yo creo que hoy hemos tocado para los televidentes todo este tema de que nos convocó el día de hoy sobre las transformaciones pedagógicas, que como ustedes ven, este plan de desarrollo y la visión genera posiciones, pero que lo que nos lleva es a determinar la importancia de la educación hacia el futuro. Yo quiero agradecerle a ustedes para que se despidan su participación en este programa, que sea para Puente Aranda y para Bogotá un elemento que pues la gente lo pueda disfrutar. Doctora Jenny, pues despídase con una frase muy sencilla, pero que nos permita conocer su posición final. Nuevamente muy feliz de estar acá en el programa, tener compañeros de mesa de trabajo y de lucha por la educación tan admirables como los que tengo hoy en día acá, y tener un medio de comunicación además que nos acompaña en esta lucha entregando comunicación asertiva a toda nuestra comunidad. Los invito a todos a cuidarnos muchísimo. Estamos en una época compleja, difícil, en donde la solidaridad, el apoyo, el cariño y la humanidad, junto con el cuidado que nos piden, va a ser esa tabla de salvación para nuestro futuro y las generaciones que vienen. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Doctor Ortúa,
su frase final. Yo quiero invitar a la comunidad que nos apoye en los encuentros ciudadanos que se van a desarrollar en los 2 próximos fines de semana. Muy importante ese trabajo para apoyar el sector de educación, los temas de educación inicial, educación superior, el tema de dotación pedagógica de colegios para la inclusión, porque acá la línea es dotación pedagógica de colegios para la inclusión, y queremos que nos apoyen con esas iniciativas para garantizar pues mejores condiciones a los habitantes de nuestra localidad. Y finalmente, pues sí, yo creo que es fundamental el periodo de cuidado, de muchas precauciones, de garantizar que si no necesitamos salir realmente nos quedemos en casa, es el lugar más seguro, y pues efectivamente garantizar que todos estemos mejor de salud. Sabemos que estamos en un momento crítico, ya la mayoría de las UCIs están al 100% en la ciudad, entonces pues no dar oportunidad a estos temas, sino por el contrario, pues cuidarnos y estar muy atentos a toda la situación de salud de nosotros y de nuestra familia. Entonces un abrazo cálido a toda la comunidad y muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos, su frase final y su conclusión. Gracias. Sí, no, pues igual llamar al cuidado, al autocuidado en esta condición de pandemia, pero sobre todo exigirle al Estado y al gobierno que hayan más UCI. Yo creo que es clave que haya más UCI y todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vida y los aspectos sanitarios que se necesitan. Segundo, sí, lo que dice el profe Andrés, de acuerdo, necesitamos que en los encuentros ciudadanos la gente participe para apoyar todo lo que tiene que ver con la educación y sobre todo desde una perspectiva que la educación debe aportar a la transformación social. ¿Por qué? Porque otra Puente Aranda es posible. Gracias a don Jorge, al profe Andrés y a Jenny por compartir estas palabras y a la audiencia por escucharnos. Un abrazo. Bueno, el próximo programa hacemos Escuela de Padres, como habíamos quedado, ya cumplimos más de 4 programas y vamos a hacer Escuela de Padres nuevamente para invitar a algunos padres de familia que sigamos con este tema de Escuela de Padres tan importante para la localidad. Muchas gracias a ustedes por haber asistido y nos vemos el próximo programa. Cuídense Buenas mucho. noches, gracias. Igual cuídense, un abrazo. Chao, cuídense. Chao. Felicidades. Chao, Jenny. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, River Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.